Bueno, chicos, ¿cómo están? Eh, Hoy les voy a mandar un video de cómo hacer una regresión lineal simple en Excel. El video este va a estar más focalizado en lo que es datos, utilización de datos reales, búsqueda de fuentes de datos reales y demás, y no tanto en los modelos más teóricos o imaginarios, digamos, que venían viendo. Eh, Ustedes venían resolviendo ejercicios de forma manual, eh, de tablas de datos muy acotadas, o donde ya se les daban los valores sumarizados, pero la idea de hoy es mostrarles cómo pueden ustedes, a partir de una serie de datos cualquiera, o sea, la que ustedes quieran o la que deseen investigar, obtener una regresión lineal simple. Estos tipos de modelos de regresión lineal simple los van a seguir viendo en la carrera, los van a complejizar. Si estudian economía o actuario van a ser la base de muchas materias, eh, pero abarca, digamos, los estudios econométricos son trascendentales a cualquiera de las carreras económicas. Para administración también es una herramienta muy útil a la hora de evaluar políticas de marketing o de producto. Bueno, sin mucha más introducción, les voy a empezar a mostrar. Primero vamos a empezar a hablar de algunos puntos importantes que tienen que considerar y después les voy a mostrar bien cómo se realiza la regresión en Excel. Algunos pasos a seguir que tienen que tener en cuenta son los siguientes. Ustedes a la hora de empezar a hacer un análisis econométrico o de una regresión simple en este caso, van a tener en la cabeza una hipótesis o una duda acerca de un problema. Es decir, ustedes van a tener ya una idea previa de lo que quieren corroborar o no, o acerca de la duda que tengan acerca de la relación que pueden llegar a tener dos variables, ¿sí? O más. En este caso, como es una regresión lineal simple, son dos variables, una explicativa y una explicada. Para ello van a tener que buscar información acerca de series de tiempo, es decir, series de datos para poder hacer esa regresión. Perfecto. ¿Dónde se van a buscar estas series de datos? Siempre ustedes deberían tener una confianza acerca de las fuentes de los datos de donde son obtenidos. Es decir, ustedes pueden trabajar con datos propios siempre y cuando sepan cómo se obtuvieron y puedan desarrollar una nota metodológica eh, acerca de ello, o con datos publicados por entidades confiables. Es decir, por ministerios de economía, centros de estadística, organismos internacionales como pueden ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario, que tienen servidores donde tienen muchas bases de datos con las que se puede ir trabajando, pero siempre es muy importante que ustedes puedan, además de obtener la serie de datos, tener una nota metodológica de cómo se obtuvieron esos datos. Y ahora les voy a comentar por qué es importante eso. Otro punto a considerar es la periodicidad que tienen esos datos. Es decir, ustedes siempre van a tener que regresar dos series de tiempo que tengan la misma periodicidad. Si yo estoy regresando, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno en Argentina se publica de forma trimestral y anual. No lo voy a poder regresar contra una serie que esté mensual. Es decir, si yo regreso una cosa que esté de forma trimestral, que tenga una periodicidad trimestral, mi variable explicativa también tiene que tener una periodicidad trimestral. Esto parece algo muy tonto lo que le estoy marcando, pero es importante a la hora de la búsqueda de datos, ¿sí? Existen técnicas para trimestralizar series y demás, en las que no me voy a meter ahora, pero si llegase a pasarles, de última me consultan o si quieren hacer algún estudio en particular. Pero son datos importantes, digamos, a tener en cuenta. Y a su vez, ustedes también van a tener que elegir un periodo de tiempo en el cual van a trabajar. Siempre, cuanto más largo sea el periodo de tiempo que trabajen, mejor,
porque va a suavizar los saltos de la serie, y eso es algo beneficioso a la hora de hablar de una regresión. Pero también es importante que en ese periodo de tiempo que estemos tomando no haya cambios muy significativos en la estructura económica. Entonces, eso va a quedar a criterio del analista. Hay criterios formales para definir los periodos, en los que ustedes no, digamos, en los que no vamos a entrar, pero sí es importante que entiendan de que, en reglas generales, cuanto más largo sea el periodo que consideren, mejor, pero siempre hay algunos, digamos, hay que hacer algunas observaciones particulares, que eso va a quedar a criterio del analista. Bien, vamos a empezar con el ejemplo número 1. Yo en el ejemplo número 1, que ahora les voy a mostrar el Excel, quiero ver cómo es la relación del desempleo con el nivel de actividad. A priori yo pensaría que el desempleo disminuye cuando la actividad aumenta, es decir, a la economía le va mejor, el desempleo tendería a disminuir. Eso es lo que diría una teoría económica básica, digamos. O sea, una regla económica, o ni siquiera económica, lógica, que uno tendería a pensar de, bueno, a la economía le está yendo mejor, está creciendo, debería empezar a caer el desempleo, porque se deberían generar nuevos puestos de trabajo. Esto tengo que comprobarlo en la realidad. O ni siquiera comprobarlo, ver a ver cuál es la relación que me dicen que tienen estas dos variables cuando las testeo con datos reales. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Agarro la tasa de desocupación de la Argentina y agarro el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno como un indicador de actividad y la tasa de desocupación como un indicador de desempleo. Acá yo les hago una aclaración que dice que la periodicidad que tomo es trimestral, ya que ambos datos se publican de forma trimestral, pero que tomo el periodo 2003-2015, ya que en el 2016, en el periodo 2016-2017, el INDEC no publica la tasa de desocupación, y después la comienza a publicar, pero con un cambio metodológico. ¿Por qué les muestro esto? Porque para que empiecen a entender de qué es importante que ustedes lean las notas metodológicas y que estén atentos a estos cambios metodológicos. Porque si no, están regresando dos cosas que no son comparables en el tiempo, ¿se entiende? La tasa de desocupación que se sacaba anterior a 2015 no es la misma tasa de desocupación que se saca posterior a 2017. Entonces, yo para hacerlo simple, tomé el periodo 2003-2015 para evaluar esta afirmación. Si ustedes necesitan estirarlo hasta 2019, hay algunas técnicas para empalmar series. Otro tema que no van a ver ahora, pero como para que empiecen a entender de que esta es la punta de un montón de otros estudios, que si les interesa o es la carrera, digamos, es una de las carreras, una área de la carrera que les interese, tienen un montón de material para empezar a leer, investigar y demás. Bueno, acá yo lo que les muestro, antes de ver el Excel, es algunas observaciones importantes que tienen que tener a la hora de obtener los datos y de utilizarlos. ¿Qué es esto de leer las notas metodológicas? Yo agarré las dos notas metodológicas que publica el INDEC junto con las series de datos para ver cómo define en la Argentina, específicamente el INDEC, la tasa de desocupados. Y dice que un desocupado es digamos, está compuesto por un conjunto de personas que no tiene ocupación, pero buscó trabajo en la semana que se lo encuestó. Es decir, a mí me van a catalogar como desocupado únicamente si yo dije que esa semana en la que me pasaron a hacer la encuesta, busqué trabajo y no encontré. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que puede no tener trabajo y haber buscado durante un tiempo y después se haya desincentivado o demás, o que justo esa semana no buscó trabajo y no es catalogada como desocupado, sino como inactivo. Entonces,
Si yo voy a comparar mi tasa de desocupados de Argentina con la de otros países, tengo que fijarme que tenga la misma definición. Lo mismo pasa con los indicadores de pobreza y con la mayoría de los indicadores sociales. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es muy fácil caer en el error cuando comparamos datos de dos países, de no fijarnos cómo están constituidos esos datos y a partir de qué definiciones están constituidos. ¿Sí? Bueno, acá también tengo la definición del Producto Bruto Interno para utilizarlo como un indicador de actividad. Bueno, ahora nos vamos a ir al Excel. Acá en el Excel, ¿qué les muestro? Les muestro principalmente cómo están organizados los datos. Yo cuando descargué la tabla de datos tenía solo año y los valores de Producto Bruto y de tasa de desocupación. Le agregué una columna al costado que diga trimestre, ¿sí? Para organizar mis datos. Es importante que les pongan título, y un título que ustedes entiendan, que demarquen qué variable es X y qué variable es Y, para así no se van confundiendo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar dos maneras de resolver la implementación en Excel de una regresión lineal. Perfecto. ¿Usted qué era lo primero que tienen que obtener? La suma de cuadrados de X y la suma de cuadrados de Y. Para obtener la suma de cuadrados de X y la suma de cuadrados de Y, primero deben sacar el promedio. Ok. ¿Cómo obtienen el promedio? Simple. Ustedes tienen sus datos, cuentan cuántos datos tienen con la función igual contar, ¿sí? Se ponen igual contar y pintan, digamos, o seleccionan la lista de datos que tienen, como se muestra de esta manera, y esta función me va a decir cuántos datos tengo. En este caso tengo 47 datos, ¿sí? O sea, 47 trimestres tomé. Para sacar el promedio, sencillo, dos formas. Una es poner igual promedio y seleccionan el rango, o la otra, que es la fórmula más manual, es poner igual suma, seleccionar el rango, ¿sí? Y dividirlo por n. Yo ahora, igual quédense tranquilos, que yo el Excel se los voy a pasar, pero como para que vean el paso a paso. Lo mismo con I. Hacer lo mismo, pero con la columna de datos de I. Ahora bien, obtenidos estos datos, voy a tener que pasar a solucionar lo que son la suma de cuadrados de X, la suma de cuadrados de Y y la suma del producto de X. ¿Cómo resuelvo la suma de cuadrados de X? Sencillo. Tomo mi valor de X, le resto el promedio, ¿sí? El promedio que yo lo tenía en B52, 53, ¿sí? Y para poder arrastrar esta fórmula, fijo la celda. ¿Cómo se fijan las celdas? Con el signo pesos adelante de la columna y del número de fila, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado. Sencillo. Esto lo arrastro. Lo mismo con X. Viene nada más que en vez de B53, uso B54, porque el promedio de Y estaba en B54. Y la suma del producto de X y la resuelvo como mi valor X menos su promedio por mi valor Y menos su promedio, ¿sí? Luego de obtener esto, hago la sumarización de forma sencilla, diciendo igual suma todos esos valores que obtuvimos y obtengo de esta manera la suma de producto de X, la suma del producto de Y y la suma del producto de X. ¿Para qué voy a necesitar esto? Para obtener
tanto beta 1 como beta 0, y así obtener mi recta estimada, y para obtener mi coeficiente de correlación y de determinación. Perfecto. Entonces, ¿cómo obtengo beta 1? Sencillo. Haciendo la suma de producto de X sobre la suma del producto de XY sobre la suma del producto de X, que es la fórmula que ustedes utilizan en la práctica, ¿sí? Directamente, una vez que tienen los datos, los dividen y les queda el beta 1 estimado, ¿sí? Y después, beta 0 estimado es el promedio de Y menos mi beta 1 por el promedio de X. Me da 22,76, ¿sí? Bien. Una vez que obtengo estos valores, voy a sacar mi coeficiente de correlación y mi coeficiente de determinación. Siempre estimados, chicos. O sea, ustedes, tanto beta 1 como beta 0, como ρ, son estimados. Son a partir de los datos que tengo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el coeficiente de correlación? Podrían hacer toda la fórmula o hay una función que ya viene en Excel que se llama coef del correl, ¿sí? Que acá la pueden visualizar, en la cual les va a pedir como primer dato el rango de los valores de X, punto y coma, el dato de los valores de Y, ¿sí? Entonces, ustedes ponen coef.correl, seleccionan el rango de datos de X, punto y coma, el rango de datos de Y. Y eso les va a arrojar el coeficiente de correlación estimado. Para obtener el coeficiente de determinación, es decir, mi R cuadrado, se obtiene de una manera bastante similar, pero ojo que acá los datos van al revés. Primero van los de Y y después los de X, ¿sí? Es igual coeficiente.R cuadrado, igual acá fíjate que les dice conocido Y, conocido X, ¿sí? Como para, ya tienen una referencia. Primero seleccionan los valores de X y después los de Y, después los de X, ¿sí? Al revés de cómo se hace en el coeficiente de correlación. Esta es la fórmula manual de cómo resolver la regresión lineal simple. Pero existe una forma gráfica de resolverlo, ¿sí? Que se las muestro acá. En el próximo video les voy a mostrar cómo se obtiene, pero hay una forma gráfica que es a través del gráfico de dispersión de que directamente les salgan los valores, les voy a achicar un poquito así si entra en la pantalla, les salgan todos los valores de la recta de regresión y de R cuadrado de forma automática. Y les muestre este diagrama de dispersión con la recta ajustada pasando por todos los puntos de X y. Bueno, espero que les sea útil. Ahora después les voy a subir la segunda parte, en la que les muestro cómo hacer este gráfico y les muestro cómo se modifican, si ustedes cambian la ventana temporal, los valores de los beta estimados.